En el siglo XVII, el ejército español hizo temblar a Europa con 500.000 soldados. Pero ninguno de esos soldados sabía lo que les esperaba si caían en el campo de batalla. Nadie vendría a buscarlos. Porque lo primero que ocurría tras el fin de una batalla no era enterrar a los caídos. Las armas, las armaduras, la ropa y todo lo que llevaban encima era recogido por quienes seguían en pie, incluso sus dientes. Cuando el campo de batalla quedaba en silencio, en realidad comenzaba una segunda batalla. Esta vez no hablaban las espadas, sino la codicia. Los soldados supervivientes, los civiles que seguían al ejército y los habitantes de los pueblos cercanos, todos perseguían lo mismo, los restos de valor que habían quedado en el campo de batalla. El que se inclinaba sobre un cuerpo primero le soltaba el cinturón, luego le quitaba las botas. Después registraba sus bolsillos en busca de dinero. Pero a veces la mirada se detenía en algo diferente, los dientes sanos y blancos de un joven soldado con la boca entreabierta. Y en ese momento a muchos les venía el mismo pensamiento. Esto también sirve. No era una tarea específica, nadie estaba allí solo por los dientes, pero en aquella época las cosas pequeñas también tenían valor, y un diente podía valer unos reales si llegaba a las manos adecuadas. En ese momento nadie pensaba que aquello fuera extraño o perturbador, porque la guerra en sí misma ya había destruido hacía mucho tiempo cualquier rastro de compasión. Mientras los cuerpos permanecían en el campo durante días, a veces semanas, quienes pasaban por encima de ellos estaban decididos a no dejar nada atrás. Y así, en el campo de batalla no solo se arrancaban vidas, sino también identidades. Pero con el tiempo esta oscura costumbre fue cambiando. A medida que avanzaba el siglo XVIII, comenzaron a aparecer en los campos de batalla personas que no venían solo por oportunismo, sino con un propósito completamente organizado: recoger dientes. Porque en las ciudades había nacido una necesidad nueva y creciente. La demanda de dentaduras postizas aumentaba rápidamente y los dientes humanos reales valían mucho más que los artificiales. El consumo de azúcar había aumentado, las caries se habían generalizado y tener una buena sonrisa se había convertido en símbolo de riqueza, pero nunca había suficientes fuentes para satisfacer la demanda. Y las guerras se convirtieron en la mayor fuente para satisfacer esa necesidad. Los dientes de soldados jóvenes y sanos eran considerados de mucha mayor calidad que los robados de tumbas o extraídos de ejecutados. Este comercio creció tanto que los dientes empezaron a transportarse en barriles. Los que se recogían se clasificaban, se hervían y se convertían en dentaduras. Y así, la clase adinerada de Europa sonreía sin saberlo con los dientes de soldados caídos. La historia escribió las victorias de España, pero lo que quedaba atrás en esos campos de batalla nunca encontró su lugar en ningún libro. En el siglo XVII no existía ningún sistema moderno de identificación, no había registros para determinar quién había caído, ni ningún documento oficial, ni ningún tipo de organización para comunicarse con las familias de los soldados. Por eso, para muchos soldados, morir en combate significaba también desaparecer sin dejar rastro. La mayoría de las familias vieron partir a uno de los suyos un día y no volvieron a tener noticia de él jamás. Cuando una batalla terminaba, quedaban atrás cientos, y en los grandes combates, miles de soldados caídos. Los supervivientes tenían ante sí un panorama devastador, y su prioridad siempre eran ellos mismos. Una vez recogido el equipo, llegaba el momento de dar sepultura a los caídos, pero ese proceso distaba mucho de ser ordenado o digno. Se cavaban grandes fosas y en ellas se depositaban decenas, a veces cientos de soldados juntos. No había nombres, no había lápidas, no había nadie que llorara junto a ellos. Las excavaciones arqueológicas confirman esta realidad sin ambigüedad. En las investigaciones realizadas en el campo de la batalla de Lützen de 1632, se encontraron cientos de soldados enterrados uno sobre otro, sin nombre y sin ningún tipo de distinción. Pero en muchas ocasiones, ni siquiera había tiempo para una fosa común. En las zonas de combate más intenso, los caídos permanecían en el campo durante días, a veces semanas. Para los supervivientes, la prioridad era siempre la siguiente batalla, la siguiente posición o simplemente el día siguiente. Ocuparse de los caídos era considerado un lujo que pocas veces podían permitirse. Los caídos que permanecían sin sepultura alimentaban al enemigo más letal del ejército, la enfermedad. La disentería, el tifus y el cólera
se propagaban con rapidez entre los soldados en los campos de batalla. Los soldados eran conscientes de este peligro. Por eso, cuando era posible, se procedía a enterrar rápidamente a los caídos, aunque esa rapidez casi siempre iba en detrimento de cualquier tipo de dignidad. En algunos combates, era el bando vencedor quien se encargaba de esta tarea. En otros, la población local. Pero en algunos casos, el campo de batalla era simplemente abandonado tal y como había quedado. Cuando el campo era abandonado, la naturaleza imponía su propio orden. Los carroñeros y los depredadores que merodeaban los campos de batalla se hacían con todo lo que no había sido enterrado. Esta situación era especialmente frecuente tras las grandes batallas campales. Los libros de historia narraban las victorias, pero rara vez dejaban constancia de esta oscura realidad. ¿Se hacía alguna distinción entre los soldados propios y los enemigos? Al menos en un primer momento, esa diferencia existía. A veces un sacerdote rezaba una oración por los caídos del propio bando, y en ocasiones se clavaba una pequeña cruz en la tierra. En el contexto de aquella época, eso era el gesto más humano que las circunstancias permitían. Con los soldados enemigos, en cambio, ese cuidado raramente se mostraba. Eran depositados en las mismas fosas, con la misma rapidez y con mucha menos consideración. Sin embargo, cuando las bajas ascendían a miles de personas en las grandes batallas, esa diferencia desaparecía por completo. Todos acababan en la misma tierra, en las mismas condiciones. El rango lo cambiaba todo. La situación de un oficial era radicalmente distinta. Recibía sepultura por separado. En ocasiones, sus restos eran enviados a su tierra natal y se le concedía el derecho a una tumba digna. Para el soldado raso, todo eso era un privilegio inalcanzable. Acababa en una fosa común, sin que su nombre fuera registrado, sin que su familia recibiera notificación alguna y sin dejar rastro en ningún documento. En la Europa del siglo XVII, morir era una cuestión profundamente religiosa. Si había un sacerdote cerca, se leía una oración fúnebre. Si había un pueblo próximo, existía la posibilidad de ser enterrado en el cementerio de la iglesia. Pero esa oportunidad solo le tocaba a muy pocos. En los escenarios de grandes enfrentamientos, los rituales religiosos se habían convertido en un lujo, y los supervivientes no tenían tiempo para llevarlos a cabo. Cuando el ejército abandonaba la zona, otros tomaban el relevo, los aldeanos. Ellos eran las víctimas más silenciosas y más desamparadas de la guerra. Para recuperar sus tierras, protegerse de las enfermedades y poder continuar con sus vidas, se veían obligados a limpiar el campo de batalla. La carga que dejaba el ejército la cargaban personas que no tenían nada que ver con la guerra. Esta situación no era exclusiva del ejército español. Todos los ejércitos que combatían en la Europa del siglo XVII se enfrentaban a la misma realidad, y ninguno de ellos tenía una solución duradera para este problema. Un sistema moderno de gestión de bajas en combate no comenzó a tomar forma hasta finales del siglo XIX, impulsado por la presión que ejercieron las grandes guerras de esa época. En el siglo XVII, ese orden aún no existía. Dentro de un ejército de 500.000 hombres, cada soldado raso estaba en el fondo completamente solo. En el combate tenía miles de compañeros a su lado, pero la realidad que le esperaba si caía era esta. En el siglo XVII, morir en combate no era un final glorioso para la mayoría de los soldados. Era una desaparición silenciosa de la que nadie dejaría constancia, en la que el nombre se perdería para siempre y que jamás volvería a ser mencionada. Si también quieren seguir las historias del ejército español, que raramente se encuentran en las páginas de la historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestros videos.